Paulina, Paulina, ¿estás por ahí? Pues de ese tosido, yo creo que ya me van a escuchar. Le van a reclamar que también tosió. Bien, pues vamos a concluir esta sesión. Yo voy a tratar con ustedes el tema hoy de análisis de procesos. En la siguiente sesión viene un compañero mío a platicarles un poco sobre los sistemas de gestión de la calidad. Y vuelvo otra vez con ustedes, ya ahora sí, mi última sesión, para platicar un poco sobre el proceso de reingeniería en los procesos. Ya después vendrán los expertos en el tema de indicadores y varias cuestiones ahí que nos van a poner a trabajar bastante. Bien, vamos a platicar sobre el tema de procesos. Vamos a ver este tema de análisis de procesos, cómo podemos aplicarlo. Les voy a platicar también una metodología propia de aquí de nosotros, que se llama metodología de los nodos decisionales, aunque también es una técnica que nos ha dado buenos resultados en el tema de análisis de procesos. Finalmente, algunas reflexiones que vamos a comentar. En el tema de los procesos, siempre hay que pensar en algo clave que tiene que ver con las decisiones. Las decisiones van a estar presentes a lo largo de todo un proceso. Si nosotros vemos un proceso que tiene pocas decisiones, quizá no sea un proceso tan relevante. Quizás sea un proceso que la organización simplemente está estableciendo una rutina, pero que no refleja o a lo mejor no aporta ningún valor a lo que la institución o la organización está trabajando, precisamente porque no hay toma de decisiones. Entonces, ese va a ser nuestro tema a lo largo de toda esta hora que vamos a platicar, la cuestión de las decisiones. Siempre, cualquier organización, sea pública, sea privada, parte de que hay una acción colectiva estructurada, es decir, hay mucha gente trabajando, hay mucha gente haciendo actividades, tareas, pero muchas veces, ya lo hemos platicado aquí, la gente no sabe cómo aporta valor a su organización y simplemente hace lo que alguien le dijo que tenía que hacer o solamente hace lo que considera él que es su trabajo. Y entonces desde ahí empieza a generarse una serie de problemas que siempre nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no llegamos a la meta? ¿Por qué no logramos los objetivos que queremos? ¿Por qué nos cuesta tanto lo que hacemos? ¿Por qué no estamos claramente definidos dentro de la organización? ¿Por qué la gente todavía, después de estar un tiempo trabajando, todavía pregunta cuál es su responsabilidad? Y todo ese tema tiene que ver, ¿no?, con un tema que nosotros denominamos gobernanza. La gobernanza en las organizaciones tiene que ver con eso, de cómo se toman las decisiones y cómo interactúan los diferentes actores. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. Y entonces podemos encontrar que dentro de una organización hay personas con ciertos intereses, hay otros actores que tienen otros intereses, pero cada uno está dotado de una serie de valores y de objetivos que no necesariamente tienen que ver con la organización. Hay gente que solo actúa y trabaja bajo su lógica, que solamente lleva a cabo sus tareas pensando en que de esa manera él está cumpliendo, cuando a lo mejor ni siquiera está dando el mínimo porcentaje que debería dar a la organización.
Y por eso hay que pensar siempre que una organización tiene un ADN, es decir, tiene en esencia un tema que tiene que ver con cómo se está decidiendo al interior. Y esa es la clave para ver y analizar el rumbo que van tomando las diferentes acciones. Aquí, en lo de gobernanza, ¿cómo dices que era? Era la comunicación que haya al interior de la organización, tomando en cuenta los intereses personales, profesionales. Las reglas formales y las reglas informales. Es decir, una serie de criterios establecidos previamente por la organización, que están documentados, o reglas informales, que son las que las propias gentes van creando desde su punto de vista como adecuadas. Entonces, esa es la gobernanza. La gobernanza es un estilo de interacción, de interrelación entre los diferentes actores de una organización, ¿no?, para lograr sus propósitos, que muchas veces no están alineados con la organización o con la institución, sino simplemente descansan en intereses personales, y que eso es, en ese sentido, creo que lo más reprobable. Que alguien vaya a una organización, vuelvo a insistir, sea una empresa, o sea, el gobierno, y que sobreponga sus intereses personales a los intereses de la organización a la cual está trabajando, ¿no? Sí, Ezequiel, adelante. Ya aplicaría la lógica a las organizaciones que no aceptan familia dentro de la misma organización. Sí, digamos, es un ejemplo de una organización que trata de cuidar que la gobernanza sea lo más adecuada posible y que esa gobernanza se cumpla de acuerdo a los intereses y objetivos de la institución. Y una manera de combatir que alguien llegue a crear intereses propios es que no haya colusión entre gente familiar, porque no es lo mismo que alguien llegue solito y no traiga una red. Ya lleva una red familiar y hay mucho riesgo de que puedan ocurrir ese tipo de situaciones. Pero también el hecho de que no haya familiares pues, tampoco lo excluye, ¿no? De que pueda tener algún otro tipo de colisión con otras personas y entonces nuevamente sobreponer los intereses personales o del grupo a los intereses de la organización o la institución. Pero aquí es esa interacción entre intereses personales, profesionales, esos siempre van a estar ahí, en las personas, pero que no se sobrepongan a los intereses de la empresa. Exactamente. Esos te mueven como persona y no te vas a poder desligar, es decir, cada quien trae una carga de valores que son creados desde la propia familia, desde el círculo de relación, digamos, en la sociedad que trae. No te vas a poder desligar. El tema es que cuando llegues a la organización, ¿no?, el esquema de gobernanza debe dejar muy claro cuáles son las relaciones que deben prevalecer por encima de las otras. Y cuando salgas de la organización y regreses a tu ámbito, ¿no?, personal, tú puedes volver a crear tus propios intereses. Pero si llegas a la organización, entonces sí debes subordinarlos a los de la organización. Aquí algo importante en este esquema es que siempre en cualquier organización, y sobre todo donde se toman decisiones, siempre hay elementos visibles y hay elementos invisibles. ¿Qué queremos decir con esto? Cada uno de ustedes tiene un rol, tiene un puesto, y entonces ustedes trabajan con elementos visibles, pero también trabajan con elementos invisibles. Es decir, hay cosas que están muy claras en algún documento que tenemos que hacer. Me refiero en algún manual de organización, en algún manual de procedimientos, en algún reglamento. Pero también hay cosas que no están tan claras. Y entonces esas las va definiendo este tipo de trabajo que vamos haciendo constantemente. Entonces, siempre estamos tomando decisiones con base en dos cosas. En los elementos que tengo a la mano y que son claros, ¿no? Hace rato que mapeamos el proceso, veíamos y decía Ismael, quiero más contexto porque no entiendo, ¿no? Bueno, los elementos tangibles y visibles pues son los que tenían ahí a la mano, pero había otros elementos invisibles, ¿no?, que no los tenían, pero que también prevalece y define un resultado. Y a lo mejor al final, ustedes dijeron, el mapeo no fue de mi total satisfacción, ¿por qué? Porque no tenían todos los elementos visibles. Entonces siempre recuerden
si van a evaluar una organización, si van a evaluar un proceso, siempre piensen que hay que pedir información visible, pero también información invisible. ¿Y cómo pedimos información invisible? Pues teniendo que ir hasta el lugar exacto donde se está generando esa información. Recuerden siempre, cuando lleguen a alguna organización y van a evaluar un proceso, siempre pregunten, este proceso que tú me estás entregando, ¿en qué porcentaje se apega a la realidad? ¿Qué tanto refleja la realidad que se vive en el día a día? Si la respuesta es no sé, de antemano les digo, tienen que volver a hacer el proceso otra vez. Es decir, el que les está entregando no les va a servir de nada. Si la respuesta es un 50%, tendrán que ir por ese otro 50% con los actores que dice el proceso. ¿Sí? Y si les dicen, oye, pues está muy, muy cercano a la realidad, tampoco les crean. Deben de meter una duda. O sea, si les dicen, está al 95%, entonces también hay que ir a confirmar si efectivamente existe ese 95%. No podemos pensar, ¿no?, que un proceso es exacto, que un proceso nos va a dar toda la información. Es un referente, es un mapa de ruta que nos dice por dónde empezar y dónde terminar. Pero si ya les digo, ¿ustedes creen que este proceso que hicieron está completo? Seguramente van a decir, no, le faltan cosas, ¿no? Le faltan actores, le falta esto, le falta aquello. Si ustedes reciben un proceso en estas características, de entrada, yo creo que van a tener que volver a hacer todo. ¿Por qué? Porque no está muy claro. Lo mismo sucede al momento de evaluar procesos. La esencia es ir por los nodos decisionales. No lo olviden, siempre que quieran analizar un proceso, piensen en las decisiones que se toman durante ese proceso. Pues ya lo dijimos aquí, hay que separar el proceso en antes, durante y después, ¿no? Y entonces hay que ir al antes y decir, antes, ¿qué tipo de actividades hay? Esta y esta. ¿Cuáles son las decisiones que se toman ahí? Ah, pues son esta y esta. Vamos a la etapa durante. Durante ya en la ejecución propia del proceso. ¿Cuáles son las decisiones que se toman? Pues te van a decir esta y esta. Y luego al final, en la última etapa también. Las decisiones son la clave para poder entender la lógica de un proceso. Y si nosotros identificamos muy bien las decisiones, no solamente vamos a poder analizarlo, sino vamos a poder entender cómo podemos eficientarlo, mejorarlo, o incluso definir de una vez por todas si el proceso no está bien diseñado y hay que volverlo a cambiar. Acuérdense que siempre la alineación funcional va a estar presente en todos lados. Lo que vimos en la primera sesión conmigo es que los puestos de la estructura deben estar alineados a los macroprocesos. Pero los puestos que aparecen en los procesos pues deben de estar alineados con esos puestos que existen dentro de la organización. Entonces, todo va en el mismo sentido y hay que buscar siempre la coherencia. Si no contamos con elementos visibles y tratamos de que los invisibles se vayan haciendo visibles, pues al final vamos a quedar como este personaje, ¿no? Un personaje donde se va a estar en todo momento yendo hacia la incertidumbre, ¿no?, hasta la falta de precisión, y no va a poder estar estable en términos de entendimiento de la organización. Si ustedes son los evaluadores, perdón, si ustedes son los evaluadores, pues entonces van a notar que la organización así está, tambaleándose, ante una incertidumbre muy clara, ¿no?, de cómo operan sus procesos, de cómo opera su estructura organizacional y también de cómo se toman las decisiones al interior. Por ejemplo, los elementos invisibles, creo que sería lo más complejo. Ahí interviene la observación. También tiene que ser empático con la información. Como que tiene que tener ciertas cualidades el que va a hacer esta materia. Así es. Porque no solamente es la parte cualitativa. Y yo creo que en el tema de pedir la información sí requiere cierta habilidad, pero también requiere cierto compromiso de los altos superiores para que puedan facilitar la información. Es decir, si tú vas con un puesto intermedio y le dices, necesito esta información, primero te va a decir, mi jefe está enterado, ¿no? Entonces tienes que adelantarte a ese tema para que
cuando tú llegues la instrucción ya haya bajado, en el sentido de que te proporcionen toda la información. Otro aspecto importante, como decías, es la empatía. Si tú llegas con una posición de, oye, vengo a evaluarte, te van a ver con cara de auditor, ¿no? Como José Luis y Horacio, ¿no? Yo no sé cómo lleguen cuando piden información para hacer revisión o si toda la información les llega a sus oficinas, ¿no? Pero yo creo que alguna ocasión tienen que pedir información adicional. Y ahí empieza el problema, porque estás pidiendo información que, aunque sea pública o debería ser pública, la gente siempre la ve como un estado de pertenencia. Y no está dispuesta a soltar la información tan fácil. Entonces, sí, el que mapea un proceso, y sobre todo el que está evaluando un proceso, debe de tener muchas habilidades. Y esas habilidades tienen que ver con en qué momento tengo que ir a pedir la información, con quién tengo que dirigirme primero, porque si yo llego y toco la puerta directo de quien tiene la información, pues si nos azota la puerta nos va a ir bien. Pero hay gente que te ofende y te dice que tú quién eres, que si traes algún documento oficial, que no te han presentado, en fin. ¿No? Yo he llegado a reuniones donde de repente se para el de atrás y dice, ¿puedo preguntar algo? Y tú le dices, pues sí, mientras sea del tema, y te pregunta, perdón, ¿usted quién es? No, no tengo el gusto. Entonces, pues ya ahí prácticamente te detienen, ¿no? Y no te van a dar la información. Entonces, sí hay que poner mucha atención y sí hay que tratar de que los elementos invisibles se hagan lo más visibles. Hay gente que te dice, ¿sabes qué? Esta decisión la tomamos con base en el punto de vista de dos personas. ¿Okay? ¿Y eso por qué no está en el proceso? Ah, pues porque dicen que no lo pongamos. Ok, ¿quiénes son esas dos personas? No, pues es fulano de tal que pertenece a un área, fulano de tal que pertenece a otra área. Hay que ir por ellos, hay que ir preguntarles, ¿con base en qué das tu opinión? ¿Con base en qué aportas información para que alguien tome esta decisión? Y entonces te podrán decir, no, pues con base en mi experiencia. El tema es, el día que mañana que no estén estos dos personajes, ¿quién va a aportarle elementos al proceso para tomar la decisión? Dará en serios problemas la organización. Entonces, decisión que se toma debe estar basada en algo. Y ese fundamento que detona esa decisión debe estar en blanco y negro, porque si no, entonces se queda en la mente de la gente y cuando se va la gente, se lleva todo eso. Y entonces los que se quedan empiezan a tener problemas porque dicen que ya no entiendo cómo corre esto. ¿Por qué? Porque lo que está visible es lo menos y lo que estaba invisible es lo más. Y ahí están los grandes problemas. Algunas aplicaciones que nos genera el análisis de procesos es para eficientar un proceso de trabajo. Eso es lo más sencillo. Yo veo que un proceso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque se lleva mucho tiempo. Otra pregunta es porque cuesta mucho dinero, ¿no? Otra situación que puede existir es porque todos se hacen bolas y no resuelven. Y la siguiente afirmación es porque pues, ya se pelearon entre el departamento A con el departamento B. Entonces hay que eficientarlo y esa es una aplicación que tenemos de los procesos. Esa es la identificación de nodos decisionales, ¿no? Exacto. Y ese es el uso y aplicaciones de estas decisiones. De esta metodología, ¿no? Otra manera de aplicar esta metodología de los nodos decisionales tiene que ver con transparentar la gestión pública. Es decir, tú identificas los nodos decisionales y a partir de ahí empiezas a ver cómo ese nodo puede ser más transparente. Y el conjunto de nodos decisionales, con una dosis de transparencia, pues hacen más transparente el proceso. Y procesos más transparentes, pues hacen que la organización igual sea más transparente. Otro tema que van a ver en este temario del diplomado es análisis de riesgos. En un par de sesiones creo van a ver análisis de riesgos. También van a ver que la base del análisis de riesgos son ¿qué? Los procesos. Y si lo hacemos a través de la metodología de los nodos decisionales, se les va a facilitar mucho más. Control interno también, ¿no? Hay veces que no entendemos por qué se está jugando información o por qué no se está cumpliendo con los requisitos mínimos de calidad en alguna parte del proceso. En fin, ahí
lo que buscamos es identificar a través de las decisiones en dónde falta reforzar el control interno. ¿Y qué es el control interno? Como dicen los teóricos, el verdadero control interno es ayudar a la organización a cumplir su objetivo, no andar persiguiéndola ni fiscalizándola. El control interno es crear mecanismos, herramientas, ¿no?, o soluciones que ayuden a la organización a cumplir. ¿De cómo? De manera preventiva. Entonces el análisis de procesos, en este caso de los nodos decisionales, nos ayuda a identificar dónde pueden estar los puntos críticos que hay que reforzar en tema de control interno. ¿Dónde están las decisiones que pueden crear discrecionalidad y que a lo mejor alguien está tomando sin ninguna base, sin ningún criterio? Entonces, ¿eso cómo se puede arreglar? Con control interno. Medición del desempeño, ¿no? Muchas veces se preguntan, ¿este programa de gobierno o este programa en alguna empresa está funcionando, está dando el resultado o no está dando el resultado? Hay que medir el desempeño, hay que establecer ciertos criterios y hay que ir por ellos. Y una manera es utilizar los procesos, cómo está operando el programa. Sí, vamos a analizar un programa, sus objetivos, su coherencia en los objetivos, ¿no? Vamos a ver qué población objetivo está tratando, sí. Todo eso se evalúa desde el punto de vista de la estructura del programa. Pero al final el programa opera ¿cómo? ¿Cómo se lleva a cabo un programa? Pues a través de procesos, a través de decisiones, actividades. Entonces hay que ir a evaluar ese proceso y una forma de evaluar el desempeño de algún programa, ¿no?, es precisamente a través de los nodos decisionales. Y la rendición de cuentas también. ¿Por qué? Porque en un proceso podemos identificar dónde hay áreas de oportunidad para que podamos informar mejor al ciudadano y para que podamos establecer controles, ¿no?, de cuánto se está gastando, cuánto se está ejerciendo y al final cuál es el presupuesto final. Y todo eso, pues, lo que va a hacer es contribuir a la rendición de cuentas. Si somos transparentes, si las decisiones son muy claras y cómo se están tomando, pues no tendríamos ningún temor de poder decirle a quien sea, incluso al propio ciudadano común corriente, decirle cómo están funcionando las cosas. Y por algo, la rendición de cuentas tiene que ver con abrir la cortina y decir, así trabajo y esto es lo que estoy informando como resultado. Y no tengo por qué esconder nada. ¿Y si es iniciativa privada? También, la iniciativa privada tiene que rendir cuentas, ¿no?, por ejemplo, a un consejo, ¿no? Entonces tú, si eres el gerente de una empresa, tú tienes que ir y presentar tu informe de resultados, ¿no? Pero si hay información, nada. Procesos que pueden ser. ¿Te acuerdas que les platicaba yo en 2 sesiones anteriores, al principio? Hicimos un estudio para una empresa privada y que les preguntamos, ¿me puedes mostrar tu organigrama? Y nos dijeron, no, porque es información que la competencia nos puede ver y saber nuestra estrategia, ¿no? Pues sí, pero hay otras cosas que sí puede transparentar, ¿no? La transparencia va en términos de hacerlo hacia adentro, es decir, hay la transparencia organizacional o hay la transparencia, ¿no?, hacia el ciudadano. Entonces ahora las empresas también tienen responsabilidades con la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, del impacto ambiental. Tienen que informar, por ejemplo, de sus procesos, cómo funcionan. Y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay información que no te puedes atrever a publicar. ¿Por qué? Porque entonces la competencia te puede empezar a atacar con base en esa información que estás publicando, pero hay mucha información que sí se puede publicar. Y creo que en la iniciativa privada, a pesar de que pensamos que ahí tienen un desarrollo amplio en tema de procesos, les puedo asegurar que también tienen muchas áreas de oportunidad en hacer una muy buena documentación de procesos. Mucha gente dice, es el gobierno. No, el gobierno está muy mal en sus procesos, están bastante mal. Pasa a la iniciativa privada de empresas de renombre, de verdad, no puedo decir el nombre porque no me lo van a creer, pero hay empresas de alto renombre, de las mejores del país, y tú vas y pides su documentación de procesos y no trabajan con una documentación de procesos, trabajan con reuniones improvisadas, trabajan con planeación improvisada, no están haciendo, digamos, una gestión por procesos. Entonces, no crean que en la iniciativa privada todo está solucionado y son muy bien aplicados, no. También ahí vale la pena decirlo, hay áreas importantes que desarrollar. Bien,
Esta metodología de los nodos decisionales nos dice que en un proceso hay que identificar una decisión, pero esa decisión es única e irrepetible. Es decir, no puede haber dos decisiones iguales en un proceso. Tiene implicaciones de desempeño y de resultado, es decir, de cómo se toma esa decisión, se está afectando directamente en el desempeño del proceso, pero también en el resultado. Si es una actividad rutinaria, como por ejemplo llevar la papelería al archivo, pues ¿qué efecto podría tener? ¿No? Yo creo que no tendría mucho impacto que la papelería se quede en la mesa o se lleve a donde está toda la papelería, los archivos, no tiene ningún sentido. Pero una decisión que diga, ¿no?, que revisa que la información esté completa, díganme si no es una decisión de alto impacto. Porque quien está tomando esa decisión está cayendo en su poder si algo ingresa o no ingresa a trámite. Y entonces alguien puede estar tomando decisiones discrecionales y decidir si pasa o no pasa con base en lo que él cree. En el proceso debe quedar muy claro esa decisión con base en qué criterio los está tomando. Si yo identifico una decisión que dice autoriza el ingreso del trámite y lo envía al área correspondiente, es una decisión y esa decisión hay que analizarla, hay que revisarla. Y así muchas decisiones como esas. Hay decisiones que dice lo envía a la secretaria para su archivo y la secretaria, cuando llega ahí el proceso a la secretaria, dice la secretaria revisa, ¿no?, y identifica casos susceptibles de una nueva revisión. Bueno, con base en que la secretaria está tomando esa decisión, con base en que alguien de un nivel jerárquico, ¿no?, operativo está tomando esa decisión. Y entonces te puedes preguntar, ¿esa decisión le fue facultada a la secretaria? ¿Formalmente está establecido en algún lugar que la puede tomar ella? Y entonces ahí empieza el análisis de los procesos. Pero se dan cuenta, las actividades rutinarias, las de los cuadritos, a lo mejor no representan tanto impacto. Las que sí representan mucho impacto son las decisiones. Y hay que ir por ellas y hay que mapear la mayoría de las decisiones que encontremos. Y luego ya empezamos a analizar decisión por decisión con base en el enfoque que queremos. Un nodo decisional se puede dar en cualquier nivel jerárquico, lo que acabamos de explicar en este momento, y también tiene un responsable claramente identificable. Genera información documental y electrónica, es decir, alrededor de un nodo siempre va a haber información. No puede haber una decisión que digan, nada más dijo que sí, que no. Ok, sí, pero ¿sobre qué la tomó? ¿Qué documento había de por medio? ¿Se formalizó o no se formalizó esa decisión? Y si dejamos de aplicar esa decisión, hay que preguntarnos al final, si quitamos esta decisión de aquí, ¿no?, si ustedes hubieran quitado de este mapeo que hicieron, hubieran quitado una decisión, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Pues seguramente hubiera tenido ahí un resultado un poco desastroso, ¿no? En fin. Pues no estarían mapeadas, estarían todos. Podría haber precisamente ahí área diga, bueno, pues espero a lo mejor un día más para completar el trámite, por ejemplo, de algún proceso. Claro. Y está parando ese trámite en lo que completan el expediente, podemos decirlo así. Sí, tal cual, Ezequiel. Si en un proceso tú defines la secretaria qué tipo de decisión debe de tomar, con base en qué la debe de tomar, el tiempo máximo y mínimo que se debe llevar, ¿no?, la información que debe manejar y sobre todo a dónde la debe enviar esa información y bajo qué características, ya no hay mucho para dónde hacerse, ya no es tan discrecional, ya es con base en reglas muy claras, pero sobre todo con base en una explicación de por qué se tomó y cómo se tomó esa decisión. Ahí es la ventaja de analizar los nodos decisionales. Ustedes pongan un nodo decisional en medio y alrededor pónganle el análisis de las variables que quieran. Y entonces le pueden poner el análisis legal y decir, esta persona está facultada para tomar esta decisión. Le pueden meter un análisis de tiempo.
el tiempo es suficiente y también debe contestar el nodo. Y así, cada uno de los elementos que quieran, ya vimos las aplicaciones, si es para riesgo, si es para control interno, si es para evaluar un programa. El chiste es poner cada una de esas decisiones al centro y alrededor todas las variables que quieramos aplicar para evaluar, dependiendo de qué, del enfoque que necesitemos. Pero el nodo decisional, sí, pareciera que a veces es difícil encontrarlo y no. Muchísimos nodos decisionales y todo el tiempo se están tomando decisiones. Por eso yo les decía, si ustedes ven un proceso que tiene pocas decisiones, ¿no? Pues a mí me parece que si es un proceso de 30 y tiene nada más 2 decisiones, pues quiere decir que hay un problema serio ahí. ¿Por qué? Porque hay elementos invisibles. Hay decisiones que no se están clarificando. Y entonces alguien la está tomando de manera discrecional. Y el proceso asume que corre cuando esas decisiones alguien las está tomando. Entonces hay que sacar esas decisiones, mapearlas, reflejarlas y evaluarlas. Evaluarlas con el enfoque que se quiera. Pero igual si hay muchas decisiones puede crear una burocracia, Desde luego. Desde luego. ¿no? Retraso en la operación y demás. Tal cual. Tal cual. ¿Por qué? Porque a lo mejor en cada etapa hay 3 decisiones. 3 decisiones de diferente nivel, pero es la misma. Entonces, este revisa, luego el otro valida, y luego el otro autoriza y todavía una cuarta prueba. ¿Para qué? ¿Para una sola parte? Pues entonces es como no confiar en nadie, porque si los 4 tienen que revisar, validar, y entonces, ¿dónde está la delimitación de responsabilidades? ¿No? El jefe tiene que estar enterado de todo, pues sí, pero una cosa es que informe, otra cosa es que le estés pidiendo permiso para tomar una decisión, que desde el punto de vista de las buenas prácticas deberías de tomarla tú. Y tomando el ejemplo que estás poniendo tú, esa que la revisa el enlace, jefe de departamento, subdirector, director, con visto bueno y demás, ¿no son estas decisiones discrecionales? Si no está documentado, si no está clarificado, sí son discrecionales. Pero si está precisamente especificado cómo se toma la decisión, entonces ya no son discrecionales, porque son del conocimiento de todos. ¿Para dónde hacerse? No. ¿Por qué? Porque sabes que esa decisión, aunque recorra 3 niveles, tienes un día para hacerla. No te puedes pasar más. En cambio, yo he visto que esos niveles tardan una semana en cada nivel. Y eso en un proceso, como decía Ezequiel, pues es estarlo deteniendo, generando ahí complicaciones. Aquí nada más les dejo los atributos de los nodos decisionales, ¿no? Ya decíamos, es insustituible, es decir, no existe otra actividad o actividades de procedimiento que puedan reemplazarla, es indispensable, si no se observa podría interrumpir irremediablemente la secuencia del procedimiento. Es unicidad, es decir, no se puede subsumir como parte de otras actividades, debe tener como su espacio de decisión importante y no decir que es parte de una actividad, y es indivisible, es decir, no se puede descomponer en partes y distribuirla en otras actividades del procedimiento. Es decir, una decisión no puedes agarrar y decir, tú tomas un cachito de la decisión y otro cachito lo toma allá. No. Tomas toda la decisión completa y así queda muy claro quién la toma, cuándo la toma, para qué la toma, y no me gusta preguntar por qué la toma, porque si no ahí empiezan las quejas, ¿no? De por qué nadie quiere tomarla, o porque alguien tiene que tomarla, o porque si no lo hago me corren, ¿no? Por ejemplo, el último atributo, Ajá. yo lo vi en el esquema de aquí de los compañeros que aquí comparten. Aquí como que chocan 2 actividades, como que se unen, y no se sabe quién tiene la mayor responsabilidad de dónde manda, si se encuentran. Ajá. No sé si ese podría ser un ejemplo. un ejemplo. Digamos, aquí cada una de las decisiones que aparecen en el mapa son decisiones únicas. El que se refiere al final es que no puedes descomponer, por ejemplo, la decisión de se solucionó el problema, ¿no? Decir, se solucionó el problema de una parte y acá se solucionó el problema de la otra parte. Medio que dijo él. Aquí tipifica nada más si el daño es de software o de hardware, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Aquí no puede haber una decisión que solamente aplique para software y otra decisión que solo aplique para hardware. La decisión es o es software o es hardware, ¿no? Y de eso se trata, que la decisión no se fragmente, ¿no? Que sea única, que sea completa, porque si no, entonces repartimos la responsabilidad en varios.
y ahí va a haber un problema serio, ¿no? Bien. Esta identificación de nodos decisionales es interesante y no es que venga aquí a presumirles que esto se da y que digan, bueno, pero pues no conocemos ningún caso práctico. Aquí les presento un caso práctico, ¿no? ¿Me ayudas, Horacio, por favor? Vamos para mostrarles. Este es un proceso transversal que es el procedimiento de adjudicación directa en la contratación de proyectos de obra pública, ¿no? Lo hicimos en León, Guanajuato, y dividimos el proceso en precontratación, la parte del medio es contratación y la última es postcontratación. Y entonces, desde la precontratación ya vemos que hay decisiones. En la contratación, pues hay muchas más decisiones, ¿no? Aquí incluso hay una serie de decisiones que van en escalera. Y en la postcontratación también hay decisiones. Los que aparecen con azul son oportunidades de transparencia. Es decir, identificamos que en esos nodos había una posibilidad de mejorar la transparencia. Y en la parte de los circulitos color gris, son oportunidades de eficiencia. Entonces, en este mapa ya tenemos identificado qué hay que hacer en el proceso para poder modificar y que sea, para poder modificarlo y que sea más transparente, pero a la vez también más eficiente. ¿Los grises son de eficiencia? De eficiencia, ¿no? En obra pública encontramos para este proceso solamente 4 oportunidades para eficientar y muchas de transparencia. Es normal, es un proceso de compras y ahí acuérdense que hay muchas decisiones que sí están apegadas a la legalidad, pero hay otras muy discrecionales. Pero obra pública, ¿no? En ese caso tenía un software, tenía sistemas de información consolidados, entonces poco pudimos encontrarle para eficientarlo. Pero en transparencia sí andaba bien mal. ¿Por qué? Porque había muchas decisiones discrecionales que estaban tomando con base en ningún criterio. Entonces identificamos los nodos y decíamos, bueno, y aquí, ¿cómo podemos darle mayor transparencia? Entonces, les pongo este ejemplo nada más para que lo vean, y nuestros amigos a distancia lo vean que sí es posible mapear un proceso. Esto no crean que nos lo entregaron, esto lo levantamos, preguntándole a los involucrados, a las áreas que participaban, y fuimos identificando. En algunas interviene un órgano colegiado, el comité de adquisiciones, y en otros ya interviene, ¿no?, el director, el subdirector, ejecuta cada una de las acciones. Pero es una forma de ver cómo los nodos decisionales, ¿no?, los podemos identificar y nos ayudan a hacer un análisis de proceso, ¿no? Y seguramente le vamos a pegar a muchas cuestiones que hay que mejorar. ¿Sí queda claro, ¿no?, el ejemplo? Ahí es donde de este lado no tiene sí. Aquí, ya, si te das cuenta, dice, se detiene el contratista que realizará los trabajos. ¿Es correcto? ¿No? Aquí, la respuesta es sí, dice, tiene la mejor puntuación en la evaluación, y no, lo regresas, ¿no? El sí, digamos, aquí es una pregunta, ¿no? Si fuera no, sí estamos de acuerdo, regresa aquí, pero el sí te permite continuar, ¿no? Es decir, aquí la pregunta sale, si cada una de estas te responden que no, tienes que regresarlo. Ahí son preguntas independientes. Sí, pero si la respuesta es sí, tienes que continuar, o sea, avanza. ¿Cuál es el 6? Avanza el flujo, sí. ¿No? Entonces son preguntas que si la respuesta es sí, continúa. Sí. Pues no es el mismo que tenemos en la... Pensé que era el mismo que estaba acá en la presentación. No es otro, ¿no? Pero sí, aquí asumimos que el sí es... El sí que es seguir. Es seguir, ¿no? Porque no se puso para no marchar más. Para no llenar tanto de sí, y tener que mandar flechas, ¿no? Y no, más bien aquí nada más nos interesaba que fuera no, y en qué supuestos hay que regresarlo, pero en el supuesto de que sea lo contrario a esto, pues ya sabemos que continúa sin ningún problema. Pero se tienen que hacer todas las preguntas o si una para a la otra y a la otra y a la otra. Sí, en este caso se tienen que hacer todas.
Es como, Y si tiene 3 síes o 4 síes y uno. digamos, vas en orden haciendo una por una. Ajá. O cómo Sí, funciona ahí. sí, así funciona. Haces la primera, si es no, lo regresas. Y si es sí. Si es sí, continúa. O si es sí, continúas a la siguiente. Exacto, esta. O bajas la No, si es un sí para cualquiera, continúa. ¿Sí? Pero tienes que hacer todas. Es como un checklist. ¿No? Donde si en alguna de estas no cumple, lo regresas. Ahí la condición sería que todas cumplieran. Exactamente. Es un checklist. Si alguna no cumple, tiene que regresar. Esa para hacer una revisión. Exactamente. Profe, y ahí donde dice tiene contratos pendientes de cierre, Uh-huh. sería al revés. Si tiene contratos, no darle la adjudicación. No, pero aquí estamos en la parte de seleccionar apenas la empresa. ¿No? Se supone que ya hubo un análisis de las empresas, ya se les invitó, ya se hizo el concurso y aquí dice selección de empresa, ¿no? Pero si tiene contratos pendientes de sí, ya tampoco. Y haz de cuenta que si no cumple con alguno de estos, no le puedes asignar el contrato. ¿Me explicó? Si cumple con todos estos, entonces sí, procedes ya a elaborar la adjudicación. ¿No? Son como prerequisitos. Si alguno no lo cumple, tienes que cumplirlo a fuerza. ¿Por qué? Porque ya vas a asignar, ¿no?, el contrato. ¿Vale? Bien. Decía, por ejemplo, la importancia de separar los procesos del antes, durante y el después. Exacto. Sí. Para acomodar estructuralmente toda la información. No solo estructuralmente, sino para definir qué actores entran antes. Porque, por ejemplo, siempre en las contrataciones le echan la culpa al comprador si algo no sale bien. Pero a lo mejor el problema viene desde el área usuaria que hizo la solicitud y que no llenó bien los requisitos. Entonces hay que saber dónde está el problema y a lo mejor en la etapa previa, que es el área usuaria o el área requirente, desde ahí empieza el problema, ¿no? Entonces, separar las etapas nos dice dónde está la decisión y si la decisión es crítica o no es crítica, porque no es lo mismo hacer una decisión en la etapa de planeación que una decisión mal aplicada ya durante el proceso. Si tú tomas una mala decisión al seleccionar al proveedor ganador, díganme si tiene sentido y se compara con la importancia de que alguien no llenó bien un formato de requisición de información. Aquí se la pueden pasar muchas áreas. Está mal, te lo regreso. No está claro, te lo regreso. Pero allá en el momento que tomas una decisión de adjudicarle a alguien, es porque ya llevas un soporte de la decisión, ¿no? Y está correcto. Si lo haces incorrecto, imagínate el resultado que vas a tener. Paran desde aquí precisamente para no llegar hasta... Exactamente. Entonces, tu apreciación te dice, hay que poner mucha atención en la etapa de contratación, ¿no? Hay que poner otro nivel de atención en la precontratación y en la postcontratación. Entonces, para eso sirve el análisis y ahí es importante, vuelvo a insistir, entender muy bien la lógica, cómo opera la organización, entender muy bien cómo los actores se relacionan. Lo que decíamos hace un rato, a veces hasta también el estilo de comunicación de las áreas. Hay áreas que se les encanta comunicarse por vía correo. Hay áreas que les gusta mandar oficios y para todo oficio. Y hay otras que les gusta de manera informal ir y decirle, oye, ayúdame, te voy a mandar esto, me lo resuelves. Más práctico. Pero si lo ponemos en un proceso, yo creo que nos sirve para ir mejorando, cambiando, ajustando, sobre todo eficientando. Es un ejemplo de transparentar. Y sobre la transparencia encontramos algunas deficiencias, pero el objetivo real era transparentar. Entonces partimos de identificar quién estaba tomando las decisiones, cómo las estaba tomando, y eso cómo lo podríamos transparentar, pues para que el propio ciudadano sepa cómo se están realizando las compras públicas, ¿no? Es una gran responsabilidad. Casi siempre vemos ya al final, se compró tanto, se compró esto, se compró sí, pero ¿cómo están tomando esas decisiones? Un análisis de procesos con base en la metodología de nodos decisionales que puede dar la pauta. Y por ejemplo, ¿y este esquema se debe de presentar a todo el personal involucrado en esas actividades? Exactamente, eso ya viene en lo que denominamos gestión del cambio, ¿no? Donde ya una vez que estableces algo que toda la organización debe observar, y sobre todo que otras dependencias o otras áreas deben observar, entonces tienes que aplicar la gestión del cambio, y eso es que lo difundas, que convoques a una reunión donde lo expliques, y que la gente involucrada
lo haga. Yo les puedo decir que en alguna implementación de procesos, lo que hacían era, reunían a todos los involucrados en el proceso, vamos a suponer que eran 15 puestos. Y la organización hacía una especie de dinámica en la que llevaban a un psicólogo organizacional y él les hacía una dinámica para explicar el proceso y para al final como resaltar cuál es la importancia de contar con un proceso. Entonces toda la gente participaba y toda la gente sacaba sus conclusiones y al final decía, bueno, esto nos va a ayudar para esto. Gracias, Horacio. Por ejemplo, que podría ser como una prueba piloto antes de presentar la versión final de este diagrama de flujo, es si presentarlo a ciertas personas para ver si el que se encargó de realizar este diagrama captó la información de todo el proceso. Sí, así es. De hecho, en la próxima sesión les voy a traer cuáles son los pasos para un análisis de proceso y hacer una reingeniería. Donde ahí les voy a decir, el primer paso, ¿no?, es comunicar a todos los involucrados que va a iniciar un proceso de esta naturaleza. El segundo paso, ¿no?, es convocar a los involucrados en el proceso. El tercer paso, ¿no?, es crear un primer mapa de cómo la gente dice que se hace. Y así hasta llegar a la versión final, ¿no? Pero pasa por diferentes etapas en las cuales se presenta a diferentes actores hasta que se presenta al final a los titulares de la organización. Pero sobre la marcha van participando los jefes y los subordinados para el diseño y el desarrollo del proceso. No puedes, digamos, hacerlo solamente un grupo de personas, porque estarías perdiendo la visión de arriba. Nosotros nos pasó en alguna ocasión que iba el director, ¿no?, del área y él tenía una visión y su gente tenía otra visión. Y algo importante es que la gente que vaya sea gente que pueda tomar decisiones para poder diseñarlo, porque si no, entonces regresa y su jefe le dice, no, eso no, y ahí va de regreso. Y juntar a tanta gente para un objetivo como este implica darle seriedad. Entonces nosotros sí poníamos claramente en el comunicado que tenía que ser gente que tenía la capacidad de tomar decisiones, para que luego no dijeran, es que dice mi jefe que primero vaya y lo cheque y luego regrese. No tiene ningún sentido. Luego llegaban los directores a algunas reuniones y les explicaban ya el proceso final y decían, no, pero ¿quién dijo eso? No, a ver, espérame, pues es que esta es la visión de operación del proceso y tú tienes otra visión y tiene un mes que llegaste y a lo mejor traes una visión encontrada, ¿no? Pero son cuestiones que se van presentando en el análisis de procesos y hay que tratar de lidiar con ellas, pero sobre todo tratar como de controlarlas, ¿no? El que está aquí en la presentación es una de adquisiciones. ¿Perdón? Lo que está en la presentación es una de adquisiciones. Ah, sí. Sí. Habría que ver si es el mismo. No, sí. Sí. Bueno, por el estilo, sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Nada más que acá no se ven, por ejemplo, yo creo que no es el mismo, debe ser otro, ¿no? Porque ahí mapeamos adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Porque ahí tenían las preguntas que Sí. Yo creo que ese debe ser de licitación. No, por eso te digo, este es de este capítulo 5000, o sea, de adquisiciones, Uh-huh. y este es de obra. Exacto. Sí, Son sí, diferentes. son diferentes. Sí. Sí. Ni más ni menos que fuimos a hacer el análisis de procesos de adquisiciones y obra pública que representaban el 80% del ejercicio presupuestario. Nada más. Sí, de hecho, ahí se va gran parte del presupuesto. Sí. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? 10 minutos. ¿Algún café? Vamos a tomarnos el café imaginario aquí con 10 minutos de reflexiones finales, ¿no? El funcionamiento armónico de la organización depende de varios aspectos, todos ellos importantes en igual magnitud. Es decir, aquí la reflexión que les dejo sobre la mesa es, sí hay muchos aspectos, ya lo dijimos, platicamos de la gobernanza, ¿no?, dentro de una organización, todos son importantes y todos son, digamos, de efectos en el resultado de los procesos. Pero hay que pensar que ese funcionamiento tiene que ser lo más armónico posible. Si hay desorden, si hay incoherencia, si hay intereses creados de un lado para uno, de otro lado, va a ser muy difícil que podamos lograr que un proceso pueda funcionar. Y
Y de eso se trata. Cuando evaluemos un proceso o una organización, siempre debemos de pensar que todos esos aspectos, ¿no? Son importantes. No hay aspecto que no sea importante dentro de una organización. A veces, como lo platicamos aquí, hasta el trabajo de la secretaria puede representar algo crítico dentro de la evaluación del proceso. Otro punto de reflexión es la atención puesta en la documentación de los procesos. Hay organizaciones que no les preocupa mucho. Es más, no está dentro de su agenda de trabajo. Es decir, cumplen porque alguien les dijo que tenían que cumplir con sus manuales, con sus procesos. Pero no está en el foco de atención. Y yo creo que aquí se preocupa solo cuando llega alguien y dice, vengo a evaluar tu organización, dime cómo están tus manuales, dame tus procesos, ¿no? Entonces, cuando nos preocupamos. Yo creo que hay que empezar a crear una cultura diferente, en el cual hagamos que los mapeos de procesos, que la documentación sea mucho más amigable. Si creemos que vamos a quedarnos con el manual tradicional, pues tratemos de hacerlo lo más claro posible. Pero si podemos emigrar a ejemplos como los que les puse aquí de procesos transversales, yo creo que puede ser un buen paso. Esos procesos transversales pueden ayudarte a generar este tipo de análisis a través de nodos decisionales. En un procedimiento demasiado específico, ya lo veíamos, va a ser difícil que encontremos decisiones. Sí vamos a encontrar decisiones, pero decisiones de poco impacto o poco relevantes para el análisis que necesitamos. Serían procedimientos. Exactamente. Entonces, los procesos transversales sí reflejan quién está tomando y cómo se están tomando las decisiones, ¿no? Entonces, ojo, hay que innovar, hay que salir del paradigma, ¿no? de documentar de manera tradicional, porque creo que está creándole más complicación a las organizaciones que beneficios. ¿Es un tipo de archivo que tendremos que tener para guardar toda esta información? Yo creo que sí. Yo creo que esta nueva cultura de crear procesos mucho más amigables, sencillos, de interpretar y leer, yo creo que para ustedes implica empezar a proponer, ¿no? Esta metodología salió precisamente de una necesidad, de que una organización dijo que necesitamos ver de manera diferente estos procesos, y así se trabajó, ¿no? Hay que entender que la organización, cualquier organización representa información. Y si esta información no fluye de manera sistemática, ordenada, pues vamos a tener complicaciones, sobre todo al momento de tomar decisiones, al momento de generar resultados. Los procesos operativos también son flujos de información, ¿no? Sin embargo, esos procesos dependen de decisiones, ¿no? Ya lo dijimos aquí, si nosotros pudimos detectar algunas decisiones aquí, podemos ver lo relevante que representa entender esas decisiones, va a ser más fácil que hagamos un análisis de procesos mucho más claro, convincente, pero sobre todo productivo en términos de modificar hasta comportamientos dentro de la organización. Los procesos van a estar siempre ligados, ¿no?, a decisiones, tareas y actividades. No podemos, ¿no?, abstraer las decisiones de un proceso. Siempre las decisiones van a estar ahí, van a estar latentes. Lo importante es poder identificarlas. Pero ya dijimos aquí, no hay que confiarse de que el mapa o el proceso que me dieron representa la totalidad o la realidad de la organización. Tenemos que ir por más información y en ese sentido dejarlo. ¿Sería un recorte de la realidad? Pues puede ser que eso nos den, ¿no? Vamos a ver cuántos nodos decisionales podríamos tener, o sea, nodos objetivos con el objetivo del fin, o sea, que no sean muchos ni pocos, cómo poder dar ese feeling para saber cuántos nodos adicionales se pueden establecer en una organización. Sé que tiene que ver con el tamaño y demás, pero ¿y cómo poder saber? O hay unos estratégicos o ya bien clavados que se deben de poner, ¿no? Y tal vez los otros ya es como a consideración del
del diseñador y de el dueño del proceso? No, yo creo que finalmente para los dueños de los procesos, mientras menos decisiones tengan, mejor. Eso grábenlo bien. O sea, si ustedes están viendo el proceso como dueños, van a querer que existan las menos decisiones posibles. ¿No? Va a haber muchas actividades y van a decir, sí, actividades no me preocupa que haya decisiones que yo tenga que tomar, porque entonces está clara la responsabilidad que yo tengo que ejercer. Si lo estás viendo como un evaluador, entonces seguramente si ves pocas decisiones no te va a parecer acertado el proceso, porque si no, entonces, ¿cómo cumples el objetivo? ¿No? No puede ser tan lineal como para que todo, como dicen por ahí, no haya ninguna objeción, ¿no? Entonces, me parece que una regla para decir tantos nodos adicionales por cada proceso, no lo hay. Hay procesos que en la etapa pre, tiene decisiones clave y no van a dejar pasar a la parte del desarrollo del proceso si no cumple con ciertas decisiones. Entonces, yo creo que depende del proceso, si es un proceso administrativo, en un proceso administrativo que tiene que ver con recursos presupuestales debe haber muchas decisiones. ¿Por qué? Porque es manejo de recursos, ese ejercicio. En un proceso sustantivo, ¿no? Ahí son otro tipo de decisiones, ¿no? Pero van enfocadas a otra cosa. Y ahí también mucha gente dice, mientras más decisiones tenga, yo soporto mejor la operación, ¿no? Entonces, sí depende del objetivo del proceso y también de cuánta gente está involucrada. Si hay mucha gente involucrada, vamos a obtener seguro muchos nodos decisionales, porque entonces gente que está de más ahí, que no toma decisiones, pues entonces está de sobra, ¿no? Si yo soy parte de un proceso, yo quisiera que al menos hubiera una decisión, menos. Si no tengo ninguna decisión, entonces ¿qué hago en el proceso? ¿Participo como actividad? Pues es nada más pasar la información de un lado a otro. ¿Me explico? Y entonces, pues eso no es una decisión y ahí ni debería estar ese puesto, hay que eliminar ese puesto de ahí. Es como un mensajero. Exactamente, ¿no? Y de hecho el mensajero, aunque digas, es muy rutinaria su actividad, a lo mejor el mensajero si se tarda más tiempo del normal está afectando el proceso, ¿no? Pero bueno, eh, así es este tema de los procesos, es complejo, es complicado, nadie dice que es fácil, pero hay que entenderle y yo creo que por eso se planteó meterlo a este diplomado, porque es un instrumento de análisis y es un proceso importante para poder hacer una buena evaluación. Si ustedes van a evaluar, como vuelvo a insistir, a la organización en su conjunto, van a evaluar una parte, ¿no? Creo que tienen que ver con que empiecen con todo este análisis que hicimos de alineación de la estructura y bajar hasta los procesos, ¿no? La próxima sesión solo vamos a revisar el tema de reingeniería desde un punto de vista de cómo debemos partir desde un diagnóstico, cómo debemos analizar los procesos para ver si requieren o no requieren una reingeniería, ¿no? Y como decía José Luis, ¿no? Tener como muy claro en qué casos sí procede una reingeniería, en qué casos no procede una reingeniería, si tiene pocas decisiones, si no tiene muchas decisiones, en fin, ya es otro tipo de información detallada. Pero entender estas metodologías implica mucho ejercicio, entender que una organización puede ser diferente y que un proceso como este tan sencillo que hoy hicimos puede comportarse de una manera en la Cámara de Diputados y puede comportarse de manera diferente en cualquier otra organización. Siempre es el enfoque de la organización, la cultura organizacional, las que van a definir el estilo de cómo se aplica el proceso. Entonces, pues bueno, dejo esto nada más ahí en el tintero para la reflexión y yo espero que mi compañero de la siguiente sesión venga a clarificarles cómo un sistema de gestión de la calidad, que muchos de ustedes ya conocen, pues al final también se basa en procesos. Y los ¿Usted no viene a la procesos... próxima clase? ¿Perdón? ¿Usted no viene a la próxima clase? No. Viene el maestro Alberto Casas, y les va a explicar sobre los sistemas de gestión de la calidad, pero yo creo que al final, si ustedes siguen trabajando en alguna organización, no van a poder divorciarse de los procesos. Algo que esté ahí. Y bueno, pues la idea de estas sesiones que hemos tenido es entender la lógica
de cómo podemos hacer una documentación básica, sencilla, pero que al final sirva como herramienta para que no solamente los que pertenecen a la organización les quede muy claro su papel, sino que la organización también tenga muy claro si lo que está haciendo está dirigiendo a cumplir sus objetivos, o si hay cosas que está haciendo de más, están sobrando, o hay cosas que ni siquiera ha vislumbrado como importantes, pero que son importantes, ¿no? Sí quisiera, antes de irme, escuchar un poquito su punto de vista sobre este análisis, ¿no?, que hicimos y estos comentarios que estamos vertiendo al final, ¿no? Adelante, José Luis. ¿Qué opinas sobre la importancia de los procesos de cualquier organización? Bueno, yo creo que son fundamentales para alcanzar el objetivo de la misma, ¿no? Yo me voy más sobre el poder revisarlos o analizarlos, cómo poder evaluarlos si cumplen con el objetivo, si hay mejores formas de poder alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, a veces nos casamos con un proceso ya establecido y no nos atrevemos a evaluarlo por la complejidad que pueda representar esto y el atraso que se pueda dar en su momento, pero creo que siempre es importante estar evaluándolos continuamente, buscando mejores alternativas de llegar con mayor eficiencia al cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Esa es la importancia. Muy bien, gracias, Ismael. ¿Por qué es importante? Yo creo que es importante para que uno se tenga como en cada parte del proceso como tal, qué es lo que se quiere tener bien específico de lo que se está haciendo y no irse por la Okay. y utilizar todo. Muy bien. Ezequiel, ¿quieres comentar algo? Sí, todo lo que he tratado, pero a mí me sirvió bastante. Es algo de lo que adolecen bastantes organizaciones, tanto privadas como públicas, más las públicas. ¿Por qué? Porque a veces conviene que no estén clarificados los procesos, los tiempos, plazos, actividades, encargados, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nadie se hace responsable si algo sale mal y a la vez todos son responsables. Entonces creo que esto sería una metodología muy buena para aplicarla en las organizaciones. Y pues a mí me sirvió bastante, precisamente para poner en orden, ¿no?, los mapeos que de repente hago aplicados ya al sector agropecuario, pero en las organizaciones pues es indispensable. De ahí se parte todo. Muy bien. Horacio, ¿algo más que quisieras agregar? No, desgraciadamente a veces es demasiada burocracia lo que tienen que actualizar. Entonces, Muy bien. Bueno, pues les agradezco. Nos vemos en una semana, ya para la última sesión. Yo tengo una duda nada más. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer ese mapeo de procesos? Este mapeo nos tardamos como 3 meses. 3 meses. 3 meses porque primero entramos a hacer un diagnóstico, conocer a la organización, las áreas involucradas, y luego ya empezamos el mapeo. Nos enseñaban procedimientos y eran procedimientos demasiado detallados que no te decían la esencia. Entonces tratamos de identificar nodos y el nodo era, revisa que el cuadro tal, ¿no?, contenga todos los datos. Eran decisiones muy básicas, a un nivel de operación muy básico. Entonces dijimos, tenemos que ir por las decisiones importantes. Entonces ya empezamos el mapeo, después el análisis, regresamos con ellos otra vez, entonces ya empezamos a ver cómo transparentar o cómo eficientar el proceso. Pero más o menos unos 3 meses nos llevó, ¿no?, hacer 6 procesos, ¿no? Los 3 de obra pública y los 3 de adquisiciones. Y cada quien tiene su lógica diferente, a pesar de que ambos son procesos en uno es compra y en otra es contratación de obra pública. En ambos, híjole, hay muchas decisiones discrecionales que de verdad a veces hasta se sienten ofendidos porque primero dicen, ¿cómo vas a venir tú a decirme cómo voy a hacer las cosas si siempre las he hecho así? Y por otro lado también hay intereses amenazados porque vas a
abrir, ¿no?, la cortina y decirle, así están tomando decisiones. Entonces resisten, había mucha resistencia. El propio comité se resistió porque le dijimos, a ver, comité, ¿tú apruebas o no apruebas un caso que te llega? ¿Con base en qué lo apruebas? Si tú no eres especialista, por ejemplo, en sistemas informáticos, tú ya has tenido una carrera política, pero no sabes de sistemas. ¿Por qué dices que sí y que no? ¿Con base en qué tomaste la decisión? Y pues también se enojaron. Que la transparencia sí se tenía que hacer, pero a otros niveles, a ese nivel no. Digo, no, pues tienen que entrar todos, ¿no? Pero sí tienes que luchar contra eso, contra la organización que se resiste a continuar transformando y cambiando la forma de pensar, ¿no? Pues muchas gracias. Muchas gracias.